Bienvenidos a Relatos Extraños. En el año 1930 se inauguró uno de los hoteles más hermosos que han existido en la historia de Venezuela, el Hotel Jardín. Este hotel, cuando abrió sus puertas, fue centro de ser visitado de las más grandes celebridades de esa época y gozó de esa fama por mucho tiempo. Era el año 1932, 2 años después de la inauguración de este hotel. Francisco era un mesero aprendiz y solo tenía un par de meses trabajando en ese esplendoroso lugar. Una tarde llegaron los hijos del general, entre ellos la hermosa Rosa Amelia, de tan solo 22 años. El joven mesero quedó hechizado por la hermosura de la dama y la comenzó sutilmente a cortejar. Así transcurrieron los días, mientras ella se encontraba por alguna extraña razón hospedada en el hotel con sus hermanas. Con el paso de las semanas, y en efecto Rosa Amelia le fue correspondiendo poco a poco a Francisco, y su amor empezó a crecer. Su relación romántica era un secreto que solo Berta, hermana de Rosa, conocía. Una mañana en ese diciembre, Rosamela y Francisco se encontraron por los pasillos. Así es que, de manera muy discreta, intercambiaron cartas con declaraciones románticas. Rosa, cuando estaba subiendo las escaleras, se le salió del bolsillo la carta y ella, sin darse cuenta, continuó caminando hacia las habitaciones. Poco después, uno de los soldados recogió esa carta del suelo y descubrió el secreto de la hija de su general. De forma inmediata, se acercó a Gómez y expuso lo que había encontrado. Ninguna hija mía hace lo que le dé la gana, y ese mesero firmó su sentencia de muerte, gritó muy molesto el general. En ese instante dio la orden de encerrar a Francisco en un cuarto que servía de depósito. Encadenaron al joven y sellaron la puerta, dejándolo hasta que muriera de hambre y de sed, sin importar los gritos de desesperación que se escucharon en esa parte del hotel por varios días. En cuanto a Rosamelia, nunca supo la razón de la desaparición de Francisco, el mesero, y como es de suponer, tampoco creyó la parte espeluznante de la historia. Con el tiempo, el mesero fantasma empezó a escucharse por todo el lugar, sobre todo en las noches muy silenciosas. Un muchacho que trabajó ahí durante 8 años, tiempo ya después, platicó una anécdota que tuvo en ese lugar. Yo trabajé durante 8 años como mensajero en una oficina de ahí, en el año 1998. Y cuando anochecía, me tocaba rondar los pasillos y siempre iba despreocupado. Una vez se me hizo tarde y pasé cerca de las oficinas de la planta baja. Escuché unos gritos y me detuve a prestar atención. «Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, general». Cuando escuché eso, salí corriendo.
Al día siguiente le conté a mis compañeros y los más antiguos me confirmaron que siempre a esas horas se escuchan gritos y pasos por los pasillos. Corría el año 1947. Juana era una poetisa de tan solo 30 años. Ella contaba con muy poco presupuesto y para esa época el hotel ya se encontraba bastante descuidado. Así es que decidió quedarse en una de las habitaciones más económicas de la planta baja. Ya que estaba instalada en esa habitación que era bastante calurosa y oscura, tomó su libreta y salió hacia el área de la gran piscina. Al sentarse, vio a un joven muy atractivo en una de las sillas que eran bastante elegantes. Él, al darse cuenta de su llegada, hizo una mueca pícara con un comentario. Solo pensar que este hotel era uno de los más lujosos de aquí de Venezuela. Por cierto, mi nombre es Carlos, le dijo. En ese momento, Juana se le quedó mirando y, sin pensarlo, mostró gran interés en el tema relacionado con la historia de ese hotel. Aquella conversación se prolongó por varias horas y con el paso de los días, esos huéspedes comenzaron un romance. Era tanto el regocijo que Juana sentía en ese momento que dejó de escribir sus poemas dedicados a la melancolía. Una noche, mientras paseaban tomados de la mano en la plaza, Carlos se detuvo y la miró a los ojos. Juana, huyamos juntos, mañana. Esta es mi última noche en la ciudad. Temprano debo entregar la habitación. Arregla tus maletas y espérame en esta plaza a eso de las 8:30 de la noche. Quiero que vengas conmigo. Mi padre me permitirá construir una casa en sus terrenos en la ciudad. No te preocupes por eso. Juana le dijo, Carlos, te esperaré en una de las glorietas, la más cercana a la entrada del hotel. Ahí estaré con mi maleta y mi vestido de flores blanco. En efecto, a la siguiente noche, Juana llegó y estuvo esperando al joven parada en la glorieta. Poco a poco, conforme pasaba el tiempo, comenzó a desesperarse porque se dio cuenta que las horas iban pasando. Carlos nunca llegó a ese lugar. Entró de nuevo al hotel y caminó por los pasillos, llorando desconsolada. Preguntó en recepción si Carlos había dejado alguna nota o si sabían algo de él, a lo que la recepcionista le dijo, sí, señorita, el hombre de la habitación 15 le dejó esta nota. Juana la tomó y se fue a su habitación. Entró y se sentó en la cama y comenzó a leer las palabras de ese pedazo de papel. Debo irme, Juana. No tuve el valor para decirte que soy casado y no puedo seguir con esta locura. Espero que algún día me perdones. Quién sabe si algún día nos veamos de nuevo, o quizás me arrepienta y una de estas noches te espere en la glorieta. Por lo pronto, gracias por las noches sonoras y por los silencios en los jardines. En ese momento, Juana se desplomó en la cama y lloró hasta quedarse dormida. A partir de ahí, todas las noches, a las 8:30,
Esperó a Carlos, mas él nunca apareció. Se fue sumergiendo en su poesía triste y desesperante hasta que enfermó. Y a los pocos días, Juana murió en esa habitación. Aunque algunas personas comentan que ella se envenenó y por esta razón su muerte fue tan rápida. Desde ese momento se cuenta que en ciertas épocas del año, a las 8:30 de la noche, se ha visto a una mujer con ropa de los años 40, parada en la glorieta donde se había quedado de ver con su amado. También se le ve entrando con su maleta al antiguo hotel. Quienes han laborado en esos espacios la han visto pasando en los pasillos y en los jardines. El espectro quedó eternamente esperando el retorno de Carlos, el causante de todos sus tristes poemas.